Os doy la bienvenida en nombre de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, de la que soy secretario general, y vamos a hablar sobre inteligencia artificial y como hemos perdido mucho tiempo, no vamos a extendernos. Le paso la palabra al moderador, José Jesús Rodríguez, quien va a dirigir la reunión. Yo pasaba por un sitio y de pronto me cayó el moderar esta mesa, porque como ya le indiqué a todos los miembros de la asociación, creo que debe haber como el 90% más apropiado que yo para hablar de inteligencia artificial. La ventaja es que yo tengo que moderar, no tengo que hablar. No obstante, como el motivo fue que un día propuse a la asociación que reflexionáramos sobre esta situación, lo hicimos justo, o lo hice antes de que haya un boom, de que no hay día en la prensa que no salga o en la televisión, etcétera, pues quizás hoy ya lo que hay es demasiada información. Y vamos a ver si somos capaces de reflexionar y compartir entre varios amigos algunas reflexiones en torno a esta realidad. ¿Te importa ponerme? Entonces voy a hacer una pequeña presentación inicial. Empiezo por deciros que yo no he puesto el título y que no estoy del todo de acuerdo con el título. Yo lo invertiría, es decir, yo hablaría más de oportunidades y también luego de peligros, pero yo me apunto a oportunidades porque creo que hay oportunidades, aunque también hay peligros. Si pasas al siguiente, tienes que poner proyección. Está por ahí arriba. Bien, entonces en este comienzo, bueno, pues se pueden decir muchas cosas, pero una reflexión es que, digamos que la transformación digital y de manera especial la inteligencia artificial, y ahora porque ha asomado la llamada inteligencia artificial generativa, pues está produciendo y va a producir muchos cambios. Nos va a afectar de una manera muy transversal y quizás a una gran velocidad, que es lo que respecto a muchos otros cambios en el pasado estamos menos acostumbrados a ello. No sé, en ese sentido, ¿te importa ir para atrás que has adelantado la diapositiva? Vamos para atrás. Pues no, para adelante. Ya vamos controlando. Dentro de un rato ya tenemos. Entonces, como un dato se pueden dar 1000, pues es que, por ejemplo, se habla de que cada 2 años se duplica la capacidad, digamos, de los procesadores. Escuchando a un profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha hablando de qué quiere decir esto de que se multiplica cada 2 años, cada año, cada 2 años el doble, puso un ejemplo de salario y nos ofreció a los que estábamos escuchando si aceptaríamos un salario para empezar a cobrar dentro de un mes céntimos de euro, ¿no? Pero duplicándose cada mes el salario. Y entonces, bueno, pues lo normal es que todo el mundo dijera que no, eso es una cantidad ridícula. Bueno, es un tema de progresión, se llega a unas cantidades muy dignas y que muchos firmaríamos sin ninguna duda. Si pasas al siguiente, esta es una diapositiva de... Si puedes mover la imagen. No, ahí no está. Bien, pues de cómo se espera o se está detectando que está evolucionando el tema de la inteligencia artificial, que luego los ponentes dirán esto o lo contrario. Es decir, que lo que hay es una evolución que no es lineal, sino que, igual que otros desarrollos, que es de carácter, en términos matemáticos, exponencial. Y a esa, digamos, evolución tan abrupta, estamos algo poco, digamos, preparados. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, pues como he estado dándole vueltas a esta mesa redonda, pues por ejemplo, ayer escuché una aplicación de la inteligencia artificial y esta mañana en la prensa otra que me afecta al sector que yo pertenezco, que es el sector de construcción. Ayer, por ejemplo, es pues un desarrollo en lo que estábamos comentando antes de empezar, en el Ministerio, en el MIDMA, de compra pública de tecnología innovadora, que todo el sector ha presentado iniciativas de innovación. Pues, por ejemplo, hay una innovación planteada en que en vez de recorrerse el pavimento de las carreteras visualmente a través de un montón de personas para poder detectar visualmente el estado de los pavimentos, pues el hacerlo con cámaras, drones y aplicaciones de algoritmos de inteligencia artificial para poder tener una información. O esta mañana en la prensa leía yo un desarrollo de combinando el tema de satélites con el tema de inteligencia artificial para detectar en ciudades como Madrid cuántas cubiertas hay en este momento todavía del llamado fibrocemento, de amianto, en ese sentido. Entonces, bueno, se ven un montón de posibles y ya algunas actuales aplicaciones en muchos campos. En temas de imagen, como sabéis, todo el tema de salud, etcétera, pues hay un montón de ejemplos. Siguiente, por favor. Bien, entonces,
lo que nos está pasando en este momento, a mí por lo menos, no sé a vosotros, a los que estáis escuchando, es que la llamada, que yo no sabía ni lo que quería decir, inteligencia artificial generativa, lo que ha hecho es acercar esto que ya existía y que lleva ya alguna década existiendo y con aplicaciones de la inteligencia artificial, se hace más realidad porque hemos podido acceder pues, al chat GPT o algo similar en ese sentido y entonces hemos tomado como más conciencia del tema y yo creo que ha sido el motivo de saltar, por ejemplo, a la prensa ordinaria y a la televisión, ha habido entrevistas y demás. Y en ese sentido, pues me he quedado con dos comentarios de los miles que he visto. Pues por un lado, quien habla de que la inteligencia artificial generativa, y tengo que leer, es capaz de crear contenido original, imágenes, música o texto, imitando la creatividad humana, utiliza algoritmos y modelos para generar nuevas ideas y producir resultados que no se limitan a replicar lo que ya existe. Bien, no sé si luego los ponentes estarán de acuerdo, pero por otro lado, pues se nos recuerda que el chat GPT no entiende ni lo que lee ni lo que responde, a pesar de que cuando te interaccionas con él tienes la sensación de que estás hablando con alguien que te está entendiendo lo que tú estás expresando. Aunque no nos entienda, pues aquí hay un gráfico en que muestra cómo ha habido 100 millones de usuarios en un periodo de 2 meses en el chat GPT, mientras que para cosas tan poco antiguas como Twitter, por ejemplo, o el WhatsApp, por poner algunos ejemplos, pues el llegar a 100 millones de usuarios ha hecho falta pues 5 y 3,5 años respectivamente, lo cual indica la velocidad en la que se están produciendo las cosas. Y por ser coherente con el título, aunque no estoy muy de acuerdo de la mesa redonda de hoy, pues también hay que poner en valor lo que está saliendo además en la prensa y estamos, creo que siendo conscientes algunos, de los riesgos. Y en ese sentido, pues incluso pues hay cierto alarmismo y se está compartiendo por personas que están muy próximas a los desarrollos, y no por personas ajenas. Ignoro con qué nivel de intereses comerciales y de otro tipo, pues la necesidad de mitigar el que se pueda producir un riesgo equivalente al de pandemias o al del tema nuclear y que por lo tanto pues hay que poner coto a esta situación. El siguiente, por favor. Entonces hoy hemos invitado a dos ponentes. Quiero agradecer por un lado a mis contactos en Tecnalia y por otro lado a mis contactos en la ingeniería malagueña CEMOSA, el que contamos en primer lugar con Javier Herrera y luego presentaré a Manuel Díaz. Manuel Díaz no es de CEMOSA, pero es de la Universidad de Málaga y a través de compañeros de la ingeniería pues entramos en contacto con él. Javier, como pone la diapositiva, es ingeniero de telecomunicación, trabaja en el Centro Tecnológico Tecnalia, en áreas que son bastante próximas, estaréis viendo en la pantalla, a los temas que hoy vamos a tratar, y no sé bien vender tu último párrafo que nos mandaste, porque dices que en la actualidad te dedicas a evangelizar sobre el paradigma de los espacios de datos compartidos, etcétera, etcétera, entrenar modelos de inteligencia artificial, pues luego lo expresarás tú a través de lo que tú quieras comentar. Y Manuel Díaz, que te pido disculpas porque hemos tardado en conectar contigo por nuestra falta de previsión, pues es catedrático en la Universidad de Málaga, es director del Centro de Investigación Ada Bryan de dicha universidad, y diriges un grupo de investigación dedicado a temas algo cercanos a lo que hoy vamos a comentar. Tienes varias líneas de investigación en todo el campo de la transformación digital, llamado de una manera muy grosera por mi parte. Eres investigador principal o has sido de un montón de contratos de investigación, tanto a nivel español como a nivel internacional. En ese sentido, has participado en evaluación de proyectos y diriges una empresa de base tecnológica de la Universidad de Málaga relacionada con el tema. Y luego, pues pedimos voluntarios, no ha sido fácil, ¿eh? Yo no lo he hecho, lo ha hecho Higinio, pero yo me he sentido como un pulpo en un garaje, pero digo, si yo soy el que no sé y resulta que otros miembros de la AEAC no vienen, perdón que sea así de crítico, pues, pero bueno, al final, Emilio, por un lado, que somos antiguos amigos, fue compañero de un cuñado mío que falleció hace muchos años en un accidente, y posteriormente José Luis Moreno, al que no tenía ocasión de conocer, pues se han brindado a acompañarnos en este coloquio. Entonces, Emilio, pues ya nos movemos en otro sí, orden de magnitud. Se parece algo a mí en el sentido de que no tenemos nada que ver directamente con el tema de la inteligencia artificial, pero estamos inquietos, ¿no? Es decir, es un investigador en el campo de materiales, especialmente en todo el tema de materiales cerámicos. Ha trabajado, pues yo creo que toda su vida profesional en el Instituto de Cerámica y Vidrio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
con distintas aplicaciones de los materiales en ese campo, ha pertenecido y ha tenido puestos en la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, y el equivalente a nivel europeo. En este sentido, tiene una actividad sindical que le conocemos de hace tiempo y que le gusta recordarlo en ese sentido, y actualmente, eso no lo sabía, está vocal del Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y por último, José Luis Moreno, que me encanta porque José Luis, cuando le pregunté a Mari Carmen Andrade, que es mi mujer, digo, oye, pero hay un abogado en la asociación. Me quedé un poco impactado porque me estaba esperando biólogos, otro campo, quizás por Emilio Muñoz, por otros que conozco. Y entonces, pues me encantó el saber que tenemos a José Luis Moreno, abogado, que digamos que además es máster en bioética. Los temas, no digo de bio, pero a menos de ética, queremos hoy cubrirlos de alguna manera. Y además estás en este momento haciendo el doctorado, entiendo, en ciencias jurídicas y sociales y, bueno, pues en temas relacionados con la limitación a la libertad de investigación que implica la gestión pública de la ciencia. Yo creo que vosotros dos vais a ser un contrapunto, que podéis perfectamente vamos a ayudar o contraponer a Javier y a Manuel desde Málaga el tema. El debate, podemos hablar un poco de todo y de nada, porque es un tema muy amplio. Entonces, como tengo una mentalidad cuadriculada de ingeniero, pues he decidido, no sé si con acierto, Javier, de dividirlo en 4 paquetes. Los 4 paquetes están aquí y aunque seamos flexibles en el desarrollo, vamos a intentar ser un poco coherentes, lo digo fundamentalmente con los ponentes inicialmente, que nos, digamos, adaptemos al alcance de estos 4 paquetes, sabiendo que hay temas que podremos tratar posteriormente. Vamos primero a hablar en general para conscientes de que el nivel que tenemos de conocimiento de la inteligencia artificial y en concreto la llamada generativa, pues es muy desigual entre nosotros. Algunos tenemos muy poco conocimiento, entonces les hemos pedido especialmente a Manuel y a Javier que nos ayuden un poco a entrar en este campo. Y luego vamos en 3 grandes lotes, todo el tema de la influencia en la sostenibilidad en el sentido más amplio de la palabra, temas económicos, temas sociales, temas, y luego los temas relacionados con, me lo ha quitado, pero tengo aquí la chuleta, es que tiene prisa porque vamos un poco lentos, el tema de transparencia y ética y el tema de protección a los usuarios en todo este tema de la RAI. Bueno, pues sin más, vamos a empezar con el primero de los temas, que es el de inteligencia artificial y inteligencia artificial generativa. Y aunque yo he puesto ahí algún punto, la idea es que cada uno de los ponentes os sintáis totalmente libres en expresar un poco vuestros comentarios en torno a este primer intento de poner en común entre los que estáis escuchando a distancia y los que estamos aquí en este momento sentados, de qué va la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa. Entonces, si quieres, Javier, que te tengo a mi izquierda aquí presente, empiezas tú, y Manuel, que estás conectado, pues a continuación hablarías tú, si te parece. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Me siento un poco cohibido con una asociación dedicada al avance de la ciencia, en una librería de filosofía, con un catedrático. Bueno, es mucha coerción, pero lo que más me cohíbe de todo, lo que más me asusta, es la cantidad de paparruchas que se están oyendo últimamente por todos los lados, no solo en los medios, sino incluso por la calle. Sobre esto. Casi es una obligación para quienes trabajamos con estos temas desde hace tiempo decir eso que no tendría que decir, porque esto no es nuevo. Es decir, en septiembre del 2022 estábamos más o menos en la misma situación que en diciembre del 2022. Algo cambió, es verdad, pero no tuvo que ver con la técnica en sí, o con la ciencia, sino con el producto, ¿no? Y ahora hablaremos un poco de esto, ¿no? La inteligencia artificial, bueno, es un nombre mal elegido, obviamente, pero como se llama, pues lo llamamos así. Son sistemas basados en algoritmia. Normalmente tendemos, aunque hay opiniones, ¿no? Tendemos a llamar inteligencia artificial a todo aquello que implique un aprendizaje. Es lo que se llama machine learning o aprendizaje máquina. Por el cual, bueno, por medio de unas técnicas que vienen del pasado, o sea, que se siguen investigando, obviamente, pero que vienen de hace muchos años, pues se hace que estos sistemas de alguna forma entiendan lo que les decimos y expresen, pues,
opiniones, iba a decir, no son opiniones, sino predicciones y consejos sobre lo que se puede hacer, siempre en función de unos datos con los que se han entrenado estos sistemas, ¿no? La clave, como he dicho, son algoritmos. Los algoritmos los agrupamos en modelos y los modelos los entrenamos con datos, ¿no? El entrenamiento de los datos pues puede ser supervisado o no supervisado, no vamos a entrar en eso. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y digamos que esto es un campo de investigación que viene, pues, bueno, hay quien dice desde los años 40, a lo mejor es mucho exagerar, pero sí desde los 80. Dentro de las diversas técnicas que se emplean, pues árbol de decisión, etcétera, pues hay unas redes bayesianas, pues hay unas redes que se llaman redes neuronales, en las cuales los algoritmos trabajan, por decirlo así, en capas, y eso hace que haya un aprendizaje progresivo un poco al estilo de como nosotros hacemos. Es una manera de acercarnos a ellos. Esto es lo que se llama Deep Learning, que el aprendizaje profundo, y es en lo que se basan los sistemas más complejos y más avanzados que tenemos en la actualidad. Normalmente lo bueno y también lo malo, luego hablaremos, de estos sistemas que se pueden entrenar con conjuntos de datos que no están estructurados y que no están etiquetados. Es decir, que no se le dice al algoritmo apréndetelo así, sino que va haciendo, digamos que va jugando con los datos, ¿no? Y esto también es muy importante, el tema de los datos, porque, claro, aprende de lo que está en los datos, por decirlo así, ¿no? Es decir, también puede haber sesgo en los modelos, pero puede haber también sesgo en los datos dependiendo de dónde se han sacado, cómo se hayan sacado. Si sean normalmente estos modelos más complejos, pues no se dan datos curados de antemano, ¿no? Y esa es la situación. Entonces, todo es muy bonito, pero ¿qué es lo que ha pasado, no? Lo que ha pasado es que, bueno, yo creo que es interesante extendernos, porque socialmente es importante que distingamos qué es ciencia, qué es tecnología y qué es mercado. Porque a veces, cuando hablamos, pues parece que todo es lo mismo. O sea, el progreso de la ciencia, el ChatGPT no es un progreso de la ciencia, es un progreso del mercado y basado en progresos de la tecnología que a su vez están basados en progresos de la ciencia. Cuando la ciencia se convierte en tecnología, y es que es la función del centro en el que trabajo, tenemos que tener en cuenta ciertos condicionamientos sociales, pero lo que estamos buscando es la aplicación de ese descubrimiento científico o de ese conocimiento de nuestra realidad a la realidad del mercado, ¿no? Nosotros hacemos pruebas de concepto, nosotros hacemos que las cosas funcionen, pero eso lo entregamos a las empresas, lo entregamos al mercado, y son las empresas las que transfieren eso a la sociedad por medio de productos, servicios, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto de la IA y de la IA generativa, que ya existía, ha encontrado el momento oportuno de socialización gracias a que alguien ha pensado que era, bueno, pues eso, el momento de entregárselo a la sociedad para que empezara a jugar con ello. Y además de una manera que no es la primera vez que se hace, una manera gratuita. ¿Por qué? Porque de esa forma también se reentrena el modelo. Es decir, que nosotros mismos, cuando jugamos con esta herramienta, estamos ayudando o desayudando, eso habría que ver luego cuál es el efecto final. Estamos ayudando a que el modelo mejore, o que el modelo progrese en su precisión, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por cierto, una de las citas que has hecho es de Asun Gómez, vicerrectora de investigación de la UPM y reciente académica de la lengua, y la entrevista hay que leerla entera. Sí. Manuel, ¿quieres intervenir tú? Y en esta línea, tengo un poco primero. una pequeña presentación, 3 o 4 diapositivas, solo por acompañarme ahora. Muy bien. Creo que lo puedo hacer. Y No sé de qué era, porque no tuve acceso.
Una pregunta para animar, aquí estamos unos 20. Sí, sí. ¿Cuántos habéis usado el chat GPT? ¿No, Luis Carlos? No, hay una versión gratuita por lo menos, ¿no? La 3, me parece que es, ¿no? Sí. Y la 4 también ya, me parece que también, ¿no? O ahí por lo menos, lo tuyo, sí. ¿Estás compartiendo, Manuel? Sí, estoy en ello. A ver si se me ha actualizado la versión, si no lo cuento así un poco, pero lo intento otra vez. ¿Qué pasa? ¿Que no puedes compartir? También más, sí, no, yo creo que ya. Ya. Ahora se ve, ¿no? Bueno, Ya estamos viendo tu ordenador, me parece. sí, ¿cuál? A ver. ¿Ahora? Ya. Ahora. Ya. Vale, lo ponemos sobre esto mismo. Muy brevemente, porque ya se han dicho sobre un poco la historia y demás. Yo ya tengo algunos años comparados con la informática y yo ya tuve una asignatura, yo soy ingeniero en informática y ya tuve una asignatura en el año 88 de inteligencia artificial en la carrera y ya era bastante establecido. O sea, algunas, por no decir casi todo lo que en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con Javier, que no es nada nuevo, ¿vale? Lo que pasa es que va evolucionando y cuando las evoluciones se aceleran y llegan al mercado es cuando realmente la sociedad se entera de las cosas, ¿no? Bueno, el problema para mí también, adicionalmente a la llegada al mercado, es que hay mucha ciencia ficción alrededor de la inteligencia artificial, mucha literatura, y esto ha producido pues, cierto alarmismo, que hablaremos después seguro, ¿no? Recapitulando, ya lo han introducido antes, la inteligencia artificial es algo más amplio que el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, que es lo que en los últimos años está más de moda, ¿no? En la inteligencia artificial en general se puede hacer con cualquier programa de ordenador. De hecho, sin utilizar las técnicas de aprendizaje ha habido sistemas expertos desde hace 20, 30 años ayudando a la ingeniería. Nosotros mismos trabajamos en sistemas de ayuda a la decisión para embalses, para temas de desembalses en el caso de avenidas, la prevención de avenidas y tormentas, ¿no? Y ahí pues era puros modelos matemáticos, hidrológicos, hidrodinámicos y predicciones meteorológicas. No había nada que fuera de aprendizaje. En los últimos años el aprendizaje automático pues, ha sido la base del avance, porque en lugar de hacer programas convencionales en los que le decimos a los ordenadores cómo tienen que hacer las cosas, pues hacemos que los ordenadores aprendan, ponen una palabra muy gorda para eso, a partir de ejemplos. Entonces tú pones una foto y dices esto es una vaca, es un perro, o lo que es más interesante de la ingeniería, pues esto es un defecto en el composite del ala de un avión o un defecto en una grieta, en un puente, en un túnel, donde sea, ¿no? Esos son datos etiquetados y aprenden de lo que le dicen los humanos de lo que son. Cuando tienen muchas fotos, tienen muchos datos. Quien dice fotos puede decir patrones de vibración de un acelerómetro, ¿vale? Si le presentan muchos diciendo que son normales y algunos en los que se dice que son incorrectos, pues al final aprende. ¿En qué consiste aprender? Porque es que esto de aprender suena... al final, aprender no es más que aplicar un algoritmo que ha sido muy exitoso de ajuste basado en gradiente. O sea, aquí estamos aplicando derivación automática, básicamente. Y lo que se hace es una red neuronal, como se ha dicho antes, con más o menos capas, ajustar los pesos de una matriz a partir de la derivada maximizando una determinada función de objetivo. Tú tienes una función objetivo y ¿cuál es esa función objetivo? Acercarse a las decisiones que tomaría un humano.
y simplemente se está haciendo eso. Eso de aprender, bueno, pues calcular unos pesos en una matriz, no es nada más. Y cuando se pone una palabra tan gorda como el aprendizaje profundo, pues resulta que no es más que tiene muchas capas en lugar, es decir, muchas columnas la matriz que estás aprendiendo, ¿no? De todas formas, esto es muy efectivo, ¿vale? Estos son unos ejemplos de proyectos en los que trabajamos nosotros. Aquí a la derecha, arriba, tenemos a partir de imágenes tomadas con un telescopio de inspección para las aspas de un aerogenerador, pues detecta dónde puede haber determinados problemas y los clasifica. Y en la parte de abajo, trabajos que hacemos con la gente de CEMOSA, defectos que se encuentran en infraestructuras con hormigón, ¿vale? Se detectan y se clasifican. Aquí, obviamente, hacen falta muchas imágenes e intervención humana para clasificar, ¿vale? ¿Qué es lo que no hace este tipo de aprendizaje supervisado? Pues digamos, aprender sin la intervención del humano, con lo cual se limita mucho. O sea, si tú tienes que ir poniendo ejemplos, estás limitado a aprender con los ejemplos que estás poniendo. ¿Cuál ha sido el avance en los últimos años? Pues los modelos generativos que se hablaban. Los modelos autorregresivos y generativos básicamente lo que intentan es que las máquinas puedan aprender de los datos sin la intervención de los humanos, ¿vale? ¿Para eso qué se hace? Pues se les ponen ejemplos con huecos temporales o huecos temporales, me refiero que, por ejemplo, en un vídeo pues que faltan fotogramas, en una imagen faltan elementos dentro de la imagen, o en un texto, pues como si le pusiéramos los exámenes de inglés en los que faltan palabras, ¿no? Pues bueno, pues a partir de ahí y de una cantidad masiva de datos, pues se pueden generar rellena los huecos. ¿Esto para qué sirve? Bueno, pues esto sirve porque si tenemos una gran cantidad de datos y una gran potencia de cálculo, como es lo que ocurre hoy en día, pues los resultados que tú vas produciendo para generar esos huecos, los puedes realimentar y ir generando frases, si hablamos de texto, cada vez más largas o imágenes con cada vez más cosas. Pero siempre, al final, lo que estamos haciendo es aplicar gradientes y derivadas de una función objetivo, que es una pérdida, que es el error que tendría la generación de esa imagen o de ese texto. Esta es la forma de funcionar. Peligro, pues los primeros es que si se usan donde no se deben, pues, y sin probar las cosas, pues hay accidentes. Pero el problema no es de la inteligencia, ni del algoritmo, es de quien utiliza algo sin probarlo lo suficiente. Otro tema ya es el tema de la explicabilidad, pero luego hablaremos más sobre eso, ¿no? Se está avanzando mucho, porque es verdad que cuando en este último tipo de redes de aprendizaje aprende por sí mismo, pues muchas veces las conclusiones o las frases o las imágenes a las que llegan no sabes cómo han llegado. Y eso es lo que siempre es el miedo a la explicabilidad. ¿Por qué has tomado esta decisión? Sobre todo en entornos, cuando aplicas esto para tomar decisiones de tipo económico o jurídico, pues necesitas, o para explicar, analizar las causas de un accidente, tienes que ser capaz de trazar la cadena de decisiones. Eso hace 10 años pues era una caja negra, hoy ya no lo es. Lo que pasa es que los resultados tardan siempre en llegar al público general y a los productos concretamente. Bien, Manuel, vamos a agilizar el tema. Sí. Tengo a Emilio más a mi izquierda. ¿Quieres empezar a hacer alguna reflexión? Sí. Lo único que no sean largas. Porque Vale. Yo, pues, como somos amigos y conocidos, me cortas cuando quieras. Yo, ya por mi perfil profesional... Un momento. Manuel, deja de compartir pantalla, Sí, si no te importa. Sí. Gracias. Por mi vida profesional, de la investigación y también un poco a los aspectos sociales de la investigación,
Justamente mi posición aquí está parte un poco de los temas que más preocupan a la sociedad española para el avance de la ciencia. Es decir, cómo percibe la sociedad la generación de conocimiento y, en segundo lugar, cómo se consigue que la sociedad, individualmente y colectivamente, actúe para modular, discernir el interés o no de ciertas tecnologías, su estimulación o su control, y dotarle, por tanto, instrumentos a los ciudadanos para que tengan conocimiento no solamente de la complejidad técnica de lo que se pone en marcha, sino de qué poderes económicos o qué factores están detrás de las tomas de decisiones estratégicas sobre el problema. En ese sentido, la preocupación sobre la inteligencia artificial. Mi padre fue uno de los primeros analistas de sistemas hace 50 años y tengo hermanos informáticos que están trabajando en ese tema. Pero la preocupación surge, y es lo que creo que ha hecho, cuando en un momento determinado aparece que en esa especie de gestión de la inteligencia artificial como algo que, como cualquier tema científico, va avanzando, aparecen contradicciones importantísimas. Y en unos cuantos días, los propios, gente muy relevante en el desarrollo de los procesos y compañía, lo que es también más preocupante, más sorprendente, compañías directamente responsables de los proyectos piden la paralización y no moratoria. Entonces, de hecho, la pregunta es, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hay detrás de esas decisiones? ¿Decisiones comerciales? Por supuesto que sí. ¿Decisiones de tipo político, en una situación compleja en que el conflicto con China y con Estados Unidos está por ahí? Y eso es lo que hace la preocupación. ¿Cómo podemos ayudar a que el ciudadano entienda qué está pasando? Porque si no sabemos lo que está pasando, evidentemente, pues usos, aplicaciones de la inteligencia artificial, que está, como tú bien has dicho, la inteligencia artificial lleva 20 años con nosotros o más, en miles de aplicaciones. Y una de ellas, por ejemplo, antes de ayer le dieron el premio Príncipe de Asturias justamente a DeepMind la compañía que ha puesto en marcha la posibilidad de conocer la estructura de esas proteínas, que era un tema que antes llevaba años y años, una proteína, y aplicando inteligencia artificial se han podido descifrar las estructuras y crear nuevas proteínas. Por tanto, digo, y termino ya, esa es la preocupación de fondo. No es tanto, yo creo que los peligros, los miedos, no es tanto lo que pasa, sino qué está pasando. Porque además, y termino con esto, hay un tema que preocupa muchísimo. Vamos a ver, inteligencia artificial aparece como fenómenos que aparentemente, un proceso, digamos, la parte más polémica o que más llama la atención al público, sistemas ingenuos. Llega la información, tus datos, en definitiva, dispersos, que llegan en cualquier tipo de aplicación, antes estaban en la nube, ahora tienen una forma y alguien y sus grupos ven ahí la capacidad de hacer negocio y poner en marcha productos que mejoren su posición en el mercado. Entonces, claro, en ese momento ya las cuestiones son más complejas. Cuando hay dinero por beneficios, ¿qué es lo que está pasando? Eso está pasando porque además se produce un fenómeno adicional. No es que tú, como receptor de esa información, el algoritmo detecta influencias, intereses, sensibilidades, datos cada vez más complejos que te realimentan al cabo del tiempo y que acaban condicionando tu propia cultura, tu propia formación. Lo que antes era una cultura que recibías libros, contextos, ahora es más complejo. Entonces, aparece ya ¿hasta qué punto termino ya? Ese proceso acaba modulando mi propia cultura. Algo que era aparentemente un sistema puramente técnico se convierte en algo que puede incidir sobre mis tomas de posición culturales o ante la sociedad. Y ahí aparece un fenómeno que yo creo que a la Asociación Española para la Ciencia le preocupa. Entonces, no es un tema de miedo. No. Vamos a hablar de Termino. Pues entonces, mi posición tenía Vamos ese a tocar enfoque. ese tema en el Pues fenomenal. el cuarto bloque. Vale. José Luis, si nos escuchas, José Luis Moreno. Sí, perfectamente. José Luis, un par de pinceladas nada más. Vamos a intentar ser ágiles. Haznos unas reflexiones iniciales de este primer paquete que estamos hablando en general, de la inteligencia artificial y la generativa, a efectos de ponernos todos un poco más en un nivel algo parecido para ya entrar luego en otros temas. José Luis. Perfecto, un par de pinceladas que creo que son importantes porque ha salido en las cuestiones iniciales. Creo que hay que tener en cuenta que pese a que todas estas técnicas, porque son técnicas, llevan décadas funcionando a nivel académico, lo que ha supuesto una diferencia trascendental es que casi de la noche a la mañana, como quien dice, se ha democratizado, es decir, cientos de millones de personas con un ordenador pueden acceder no solo a generar imágenes, sino texto, etcétera. Es decir, la difusión exponencial que ha tenido estas tecnologías con ChatGPT, DALL-E, en fin, todos estos modelos grandes de lenguaje y generación de imágenes, es lo que ha creado este boom. Claro, detrás de todo esto están empresas muy concretas, OpenAI, Microsoft, Google, etcétera,
Y claro, todo este debate viene a raíz de esa expansión vertiginosa de usuarios. Gente que no sabía lo que era la inteligencia artificial, ahora entra en una página, escribe y recibe una respuesta automática que automáticamente pasa a creer como un hecho cierto porque se lo está diciendo un sistema informático. Entonces, creo que esto es parte del problema y cosas de las que tendremos que hablar a continuación. Luis, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta en esta parte general. No, pues vamos a pasar porque vamos a concretar más a los siguientes apartados. El siguiente apartado, no sé si puedes compartir, si no lo... Es decir, intentábamos hablar de la posible incidencia de todo este mundo del que estamos empezando a hablar, difícil de enlatar, por supuesto, en qué efecto va a tener en la sostenibilidad considerada en el sentido más amplio de la palabra, con lo cual a cada ponente le ruego que elija aquello que considere más importante. Es decir, estamos hablando de cómo influye en el nivel de vida, cómo nos va a influir o puede influir en los temas de salud, cómo influye en la educación y todo este tipo de herramientas, especialmente cómo influye en todos los temas relacionados con creatividad, con productividad, con empleo, y luego pues todos los temas que tienen que ver con el medio ambiente, del que no nos podemos olvidar, ¿no? Por poner solo un pequeño comentario, pues creo que hace falta consumir algo de energía y algo más que de energía para toda esta movida que hay de miles y miles de procesadores y demás funcionando, pero no quiero ser en el sentido demagógico. ¿Quieres empezar, Javier? Elige lo que a ti te apetezca. No, quiero decir, es un poco discutir. Estamos en una sociedad que le preocupa el empleo, que le preocupa el nivel de vida, que le preocupa la salud, nos preocupa la educación, tanto de los que ya no asistimos a colegios o a universidades y tal. En este momento hay toda una preocupación, como sabéis, en concreto del uso del ChatGPT y similares en la universidad, etcétera. Hay en este momento una cierta preocupación. Y todo lo que tiene que ver con la creatividad, con la productividad, con el empleo, el medio ambiente. Elige, Javier. Bueno, a ver, yo elijo la mayor. Y es la cuestión, a ver, todos estos, ahora mismo tenemos estas herramientas que están basadas en eso que se llama inteligencia artificial, son herramientas, se van a usar en todos los sectores productivos, sociales, socio, etcétera, o sea, eso es inapelable. ¿Por qué? Porque ya están sueltas, ¿no? Es decir, ya existen y luego no hay cortapisas, pues se van a usar. En algún momento pues se irán viendo las dificultades que causan y veremos cómo las abordamos, ¿no? Solo dos cuestiones. La primera, si se ha llegado a una situación en la que no sabemos cómo va a influir esto en nuestra existencia cotidiana, es porque en esos pasos que he explicado al principio, ciencia, tecnología y producto, pues no se han hecho los deberes. Es decir, tenemos que mandar al derecho y a la policía detrás para ver qué es lo que pasa con todo esto, porque antes no se han hecho los deberes. Es decir, existen paradigmas, y mi compañera Antonia es precisamente un exponente y ha estudiado mucho para esa cuestión, para que los desarrollos tecnológicos y también la ciencia se hagan de acuerdo con unas consideraciones, unos pilares que hacen que, bueno, pues que sea ético, que no sean desequilibrados en cuanto a género, que se hagan en consonancia con los deseos de la sociedad. Hay por ahí un informe muy bueno de Éticas Consulting en el que dice la Comisión Europea está sacando el AI Act y no sé cuántas historias, y luego cuando financia la investigación, los proyectos que salen de ahí no tienen no hacen ninguna mención a la responsabilidad, al impacto social, no ha habido, no es ciencia ciudadana, no ha participado nadie en ello. Luego, bueno, pues ahora tenemos las consecuencias de hacer las cosas, no se puede decir mal, pero de aquella manera. Es decir, que ni los investigadores en la ciencia, ni los tecnólogos, ni mucho menos aquellos que desarrollan producto, tienen en consideración todas esas cuestiones y luego al final, pues el producto se suelta y cuando está suelto, ya no hay quien lo pare, ¿no? Javier, pero siendo las cosas como estás exponiéndolas, la inquietud a compartir con todos los que estamos aquí y los que nos están escuchando a distancia es cómo está o va a impactar, más difícil eso,
en algunos de los muchos temas que hemos Vale, pues, enumerado. el que igual Estará mal desarrollada o mal No, pero eso es, defendida o mal... pero será la razón para... Pero eso es un problema básico. ¿nos va a mejorar o nos vamos a empeorar? Es decir, Nos va a mejorar con preguntas que hay en la prensa todos los días, el empleo va a resultar esto. La creatividad, por ejemplo, a mí me ha afectado mucho el ver que en este momento es posible hacer un vídeo, una fotografía, un tal, que al final no se es capaz de diferenciar si es digamos, generado por la inteligencia artificial o es producto del artista o del... Entonces, ¿nos va a afectar en alguno de estos temas? Si es positivo... A ver, sobre lo de que no sabemos, habrá herramientas para que lo sepamos, pero esa es otra cuestión. El tema del empleo, que yo creo que suele ser el más bueno, sensible para todos, porque hasta hace nada nos hemos autodeterminado por nuestro trabajo, ¿no? O sea, no hay avance tecnológico que no suponga una pérdida de empleo. Es que no lo hay, no tendría sentido. Luego, a largo plazo, si ese mismo avance tecnológico o la combinación de avances tecnológicos ayudan a aumentar el extractivismo, lo voy a decir claramente, entonces a lo mejor se crean nuevos puestos de trabajo. Pero hoy por hoy es que no tiene sentido. Hay un informe por ahí en el que una empresa que se dedica a hacer informes preguntando a los CEOs de las... dice que el 35% de los empleos van a desaparecer en el corto plazo. O sea, o que no tienen sentido, que vayan a desaparecer también será cosa nuestra. Hace poco estuve en Dufcotech en una charla y una persona dijo que ellos hacían sistemas que identificaban errores en infraestructuras con una precisión del 96%. La precisión de un experto humano de muchos años, como los que tenemos nosotros, ronda por el 90 y tantos, ¿no? En la misma charla, aunque parezca mentira, llegaron a decir que las máquinas siempre van a necesitar al humano. Y claro, la pregunta de, yo tengo una empresa, ¿para qué quiero un humano que tiene una tasa de acierto del 90% para que ayude o sea ayudado por una máquina que tiene un 96%? Pongo la máquina, ¿no? ¿Qué hago con el humano? No lo sé. Eso ya es una cuestión social, no es una cuestión de los tecnólogos. Pero, por lo menos, una vez que digo que la tecnología está suelta. Pero que, y además, lo más curioso es que los primeros empleos que van a desaparecer son aquellos que dicen que los empleos no van a desaparecer, es decir, periodistas, directivos, porque esto afecta más a los empleos de cuello blanco, ¿no? Y ahora, para terminar, alguien dirá, bueno, pero ojo, que esto es muy inexacto, que esto no da igual, pero bueno, aprovechando que estamos aquí en una librería de filosofía, el otro día leía un artículo de Slavoj Žižek que decía que, wow, que esto era la idiocia artificial, ¿no? Error. ¿Qué más nos da que sea idiocia o no sea idiocia? El problema es que estos sistemas aparentemente estúpidos sean creídos por personas estúpidas pensando que no son estúpidos los programas, ¿no? Y que los resultados son, como decís, pues exactos, ciertos, etc. No es de ahora, porque seguimos creyendo lo que nos dicen las redes sociales y demás, pero con esto se le da todavía más credibilidad a esa idiocia artificial. Vamos a seguir, gracias, Javier. Manuel, te recuerdo que queremos insistir un poco en posibles impactos en el sentido amplio de la palabra, en todo el concepto amplio de sostenibilidad y elige el tema que tú quieras o que creas más oportuno para apuntar algún apunto, porque hay una serie de ámbitos que presumiblemente pueden resultar afectados positiva o negativamente. Sí, voy a intentar centrarme en los que más conozco, ¿no? Pero obviamente el impacto se está produciendo. El problema es que por primera vez este impacto se produce sobre personas que pensaban que su trabajo o sus perfiles no iban a ser afectados por este tipo de herramientas. Nadie se preocupó hace 20 o 30 años cuando las cadenas de montaje pues, se quitaron personas y se pusieron robots. Y ahora gente que hace resúmenes de prensa, pues a lo mejor pues, un resumen de prensa pues, lo puede hacer ChatGPT o otro similar con una calidad razonable. Un impacto social obviamente lo va a tener.
el impacto social no es por la... y yo creo que esto es lo básico. El impacto social o incluso económico no es por la tecnología, ¿vale? El impacto es por cómo se usa esa tecnología. Tú una red social la puedes utilizar para cosas muy útiles, pero si la usas para manipular el voto o la utilizas para desinformar, claro, ahora tienes herramientas que pueden hacer eso de manera muy masiva y coincido totalmente con lo que han dicho antes. El problema es que le damos o le dan una credibilidad a lo que ven en el móvil o a lo que ven en supuesto periódico permite manipular a la gente. Más allá de esto, existen otros impactos también. Hablábamos de impacto energético, por ejemplo, o económico. El impacto energético, entrenar estos modelos es carísimo hoy por hoy. A lo mejor en un futuro menos. Bueno, pero estamos hablando de que entrenar un modelo grande consume como un viaje de avión y toda la gente está entrenando modelos para muchas veces chorradas, ¿no? Estamos, por un lado, cuidando mucho el medio ambiente o intentando cuidarlo, y por otro lado, pues con este tipo de cosas, precisamente los que hacen modelos más grandes, Microsoft, Meta, todas estas grandes empresas, pues creo que reparan poco en ese aspecto. Y impactos luego en la seguridad. La utilización de este tipo de tecnología de forma poco cuidadosa en aspectos de salud o en aspectos de sistemas críticos puede tener problemas. Ha pasado en el pasado también, ¿vale? Y por eso existen los estándares y las certificaciones y uno no puede tener un coche hoy en día si no tiene el cinturón de seguridad y si no tiene otra serie de ayudas a la seguridad. Y de hecho en Europa eso creo que lo estamos haciendo algo mejor. Problema, estamos en un mundo competitivo y el resto de la gente casi que se ríe de nosotros. Nos preocupamos por la ética, nos preocupamos por la seguridad en la aplicación de estas cosas, pero el mercado manda. Vamos a hablar de la ética en el siguiente paquete, precisamente. Sí, pero simplemente por ponerlo, es el tema de la economía, ¿no? Y de por ejemplo, las certificaciones. Si yo exijo que un coche se me certifique para poderlo conducir o tener conducción automática, y en Europa nos preocupamos mucho de eso, pero resulta que en otros países están haciendo coches que no los certifican. Si luego los europeos los ven en la tele y dicen que por qué no los tienen ellos, pues tenemos un problema. Tenemos un problema y nos estamos quedando atrás en cierta medida en cuanto a, no en cuanto a la seguridad de nuestros vehículos o sistemas de diagnóstico médico, pero sí en cuanto a la utilización de la tecnología y, consecuentemente, a los aspectos económicos que se derivan de esto. Gracias, Manuel. A ver, Emilio y José Luis, vamos a dar solo algún punto. Es decir, os he expuesto un montón de ellos. Vamos a hablar de la transparencia, del peligro, de la necesidad de regular, etcétera, en los paquetes siguientes. Pero aquí estamos hablando del impacto que ya está produciéndose y que creemos que se puede producir en determinados ámbitos relacionados con nuestra vida, en el fondo. Bueno, porque se ha dicho aquí, yo soy de un sindicato determinado y he ocupado puestos de responsabilidad en el Consejo Nacional de Ciencia, justamente preparando los planes nacionales de ciencia y los programas, por ejemplo, de inteligencia artificial con debates. Y Emiliano Churra, gente de tu compañía, pues sería un buen socio. Me refiero que el tema, como ahora que he hablado como sindicalista, la preocupación por el empleo es clave. Comisiones Obreras hace 15 días hemos tenido una jornada bastante extensa con catedráticos de la Politécnica, en el mundo académico, intentando precisar. Porque claro, el problema, tú lo planteas de forma, Javier, es decir, no, la tecnología se lanza y llega al mercado, pero es que en ese proceso una sociedad cohesionada debería ser capaz de adecuar el ritmo de introducción de tecnologías a resolver los problemas generados. Y ese mecanismo, desgraciadamente, el impacto social, no hay en el empleo, el impacto social siempre es a posteriori. Y eso es, yo creo, una posición que las
Acción Española para la Ciencia justamente lo plantea como momento crítico. No puede ser así. Hay que dar al ciudadano capacidad de información y de opinión para que los ritmos de introducción de las tecnologías estén adecuados a una definición de qué tipo de sociedad queremos vivir. Porque si no, esto se convierte en un problema que... Bueno, tema del empleo, importantísimo. Voy a contar una anécdota. Cuando se hizo el primer Plan Nacional de Investigación, y Jesús y tu mujer Carmen lo vimos directamente, se hizo pues un libro, Plan Nacional de Investigación, Ley de Ciencia del 86, que ha sido una ley clave para la ciencia española. Entonces se publicó un libro que, escrito para Felipe González, y el prólogo era Manuel Castells, uno de los sociólogos más importantes en España y del mundo de la comunicación. Hombre, un cerebro importantísimo, ministro con más poco éxito. Y su introducción era la época de la euforia tecnológica. Y decía, mucho cuidado, que los empleos que van a crecer, no va a ser empleos, estamos hablando del año 86, no son empleos de ingenieros informáticos, todo el mundo no. Los empleos que van a crecer son cuidadores de ancianos, repartidores de comida, etcétera, etcétera, etcétera. Y Castell, que es una formación que ha estado en torneos del mundo importantes, decía esto: no nos creemos la propia imagen del optimismo tecnológico, que hay que modularlo. Y la preocupación. En España, el problema que se ha dicho ahora mismo, el problema del empleo es que a España en particular, el problema se plantea en la sociedad que tiene una calidad de empleo ligada a servicios de una calidad, pues, en fin, francamente inmejorable. Entonces nos podemos encontrar con un problema muy grave, porque se dice un ejemplo. El siglo XIX, la mitad, el 50% del empleo era la agricultura, y pasó al 5% en 100 años. Bueno, aquí estamos hablando que en 5 años, 10 años, se puede producir una excepción de empleo del 30-40%. Y eso es un tema gravísimo, porque ¿cómo socialmente, cómo se rehabilita? Es decir, ¿cómo se hace ese proceso? ¿Se puede modular la intraciencia? Y estoy contigo, una vez suelto la manada, bueno, la manada es imposible. Pero si la sociedad, cada vez más tecnificada como la nuestra, no tiene mecanismos, entonces es decisión de sálvese quien pueda. Y eso genera una sociedad compleja, difícil de homogeneizar. Yo, por tanto, termino. Yo creo que, para un sindicato, como Comisiones Obreras en particular, que yo represento, bueno, aquí no represento, en fin, es mi trabajo, dedico mucho tiempo, la preocupación está, y ahí hemos tenido reuniones sectoriales en el automóvil, el tema de final y también en fin, ha habido procesos importantes de intentar negociar. Problema que hay, y yo creo que Javier estás conmigo, que la posición de España es de extrema debilidad en esa cadena de modular la introducción. España es un país que tiene tecnología. Europa no es respecto a China o a Estados Unidos, ocupa una posición pequeña, y entonces nosotros vamos a la cola, no a la cola, pero en fin, en los vagones no primeros, de un tren que cuando lo vas van en AVE, China y Estados Unidos. Y eso nos hace más difícil poder modular ese cambio del problema del empleo. Nada más. Te iba a decir, pues se lo voy a decir a José Luis. José Luis, dime algo positivo. No, yo no. Quiero decir, no, lo digo porque estamos viviendo, quizás por el desconocimiento, lo vamos a hablar luego de la transparencia, etcétera, estamos viendo las cosas con un cierto pavor de que no controlamos el tema. Yo creo que esa velocidad de desarrollo, ese ocultismo, ese no haber hecho los deberes a lo mejor en su momento, etcétera, pues nos hace que parece que hay más temores que... Pero yo, por ejemplo, debo ser un ingenuo, converso reciente, muy reciente además, pero veo un montón de posibilidades. José Luis. Pues sí, yo iba a romper una lanza a favor de la inteligencia y estos sistemas, y voy a dar 3 ejemplos muy sencillos relacionados con la salud, además noticias muy recientes. En primer lugar, estos sistemas son magníficos a la hora de valorar posibles tumores, posibles problemas en el examen de radiografía o resonancia magnética. Es decir, conseguimos diagnósticos muy exactos con mucha anticipación, que a veces es fundamental para el tratamiento de esta enfermedad. Otro ejemplo, lo habéis comentado, AlphaFold, esta, digámoslo así, subsidiaria de Google, que es capaz de predecir el plegamiento de las proteínas, que tiene evidentemente una trascendencia fundamental para la medicina y la bioquímica. Y uno último, que es una noticia de hace unos días. Estos sistemas se han utilizado para descubrir nuevos antibióticos. Estamos ante una situación crítica en el tratamiento de muchas infecciones bacterianas, y descubrir nuevos medicamentos, y en este caso antibióticos, es crucial. Pues a través de estos modelos se consigue reducir, se le aplica al sistema cientos, miles de elementos químicos, de productos químicos. El sistema va descartando y nos deja simplemente para llevar al laboratorio y testearlos unos 100, que es algo manejable para un laboratorio con ciertas capacidades. Por lo tanto, y así se ha conseguido descubrir un nuevo antibiótico para una bacteria resistente. Yo creo que estos 3 ejemplos son fundamentales y, como dice, nos abre una esperanza, por lo menos, para contrapesar todos los problemas que tienen estos sistemas.
Muchas gracias, José Luis. Vamos a seguir poniendo contrapesos en la medida de lo posible. Entonces, dentro de este proceso bueno, no lo dije al principio, es imposible en una mesa redonda tratar este tema con profundidad y todas sus ramificaciones, amén de que el que habla no es el apropiado para ello. Pero en ese sentido, lo que sí queremos es ir reflexionando entre nosotros. Entonces, un tema que ha preocupado y que ha salido ya en alguna de las intervenciones es todo el tema de la transparencia o falta de transparencia y los aspectos éticos que también Javier ha tocado y que me consta que Emilio Muñoz también quería intervenir en ese tema. Es decir, el tema de que todo esto está basado en base, primero nos gustaría a los profanos saber algo más de cómo funciona la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa, al menos a nivel de divulgación, para ser capaz de saber lo que tienes entre manos. ¿Qué bases de datos se están manejando? ¿Qué se está haciendo con el acceso a los datos protegidos de esas bases de datos que se está accediendo a los derechos de autor, etcétera? ¿Cómo se están entrenando los algoritmos? ¿Qué sesgos tienen? Y, por lo tanto, ¿qué puede producirse de ese tema? En definitiva, ¿qué aspectos en todo este tema, que ya lo habéis rozado en alguna de las intervenciones, tiene que ver con la posible falta de transparencia y los aspectos de consecuencias éticas? Es decir, que no todo avance va a tener a lo mejor resultados positivos y no lo sé si es por la técnica o las herramientas en concreto o por la forma en que las utilicemos. Bueno, Tienes la palabra, Javier. sí, bueno, a ver, aquí no estamos condenando una tecnología, nada más lejos de intención. Lo que yo creo que sí que es condenable es el papanatismo, muchas veces que se va extendiendo, muchas veces promovido por intereses comerciales que son legítimos, pero que hay que saber ponderar. O sea, que no pensemos, nosotros llevamos años trabajando en temas tan interesantes como los que acaban de decir, del mundo industrial, también del mundo de la salud, y claro que han supuesto avances, sobre todo la competitividad de las empresas españolas, ¿no? Que yo creo que es algo que nos tendría que preocupar. Pero dicho esto, tenemos que ser conscientes que muchas veces esto se produce a costa de, pues eso, de infracciones, podríamos decir, en la ética y también poner en peligro nuestra intimidad y otras cuestiones que, bueno, que se ponen en segundo plano cuando manda el negocio. De todas las maneras, y en eso nosotros también trabajamos, existe una posibilidad de que el desarrollo sea conforme a los criterios éticos. Los criterios éticos no son necesariamente comunes en todas las sociedades, pero bueno, conforme a los que manejamos en esto que se llama Europa Occidental, y hay un paradigma que se llama Trustworthy AI, ¿no? Inteligencia artificial confiable, que está perfectamente estructurado y dentro del cual pues hay unos pilares, o sea, claramente la inteligencia artificial tiene que ser lícita, o sea, tiene que estar de acuerdo a las leyes, tiene que ser ética, tiene que estar conforme a las expectativas éticas de una sociedad, tiene que ser robusta, que a lo mejor no se entiende muy bien, pero significa que no tiene que tener una variabilidad como para hacerla, pues eso, imprevisible, ¿no? Pues según tú, estos comentarios, Eso, lo que está ocurriendo ahora mismo, vamos, ahora mismo, lo que lleva ocurriendo ya décadas, y lo que ahora tenemos un mayor conocimiento de la sociedad a través de lo que ha asomado de la inteligencia artificial generativa, el ChatGPT y otros que existen, ¿hay transparencia? ¿No hay transparencia? ¿Hay sesgo? ¿No hay sesgo? yo no pondría la mano en el fuego en que los que han desarrollado estas tecnologías lo han hecho de acuerdo con este paradigma que me he mencionado, ni que han tenido, que además se incluye también la transparencia, la trazabilidad, la explicabilidad, la replicabilidad, todo esto que nos parecería normal, ¿no?
Ahora viene la Comisión Europea y dice, uff, ¿hasta dónde hemos llegado? Sí. ¿no? Y entonces va a imponer eso Luego de hablamos. forma retroactiva. Luego hablamos de la protección a los usuarios. Pero claro, bueno, es una manera de hacernos perder el tiempo y por el camino acumular muchos cadáveres. Pero bueno, no, o sea, no en el sentido literal. Quiero decir. Manuel, ¿quieres hacer alguna intervención en relación a este tema de la transparencia y la ética, por favor? Sí, yo insisto en lo mismo, la tecnología en sí mismo no es el problema es cómo se usa. ¿Se ha usado éticamente? Pues no en todos los casos. Hay un ejemplo muy reciente que es el de los robots estos de los Roomba que sirven para aspirar las casas y que recientemente pues, les pusieron cámaras, teóricamente con un objetivo, que era mejorar el funcionamiento, y bueno, se ha descubierto que han estado robando, aparte de tener los planos de todas las casas donde tienen un equipo de este tipo, pues tienen imágenes y tienen sonidos almacenados. Eso debería ser perseguible desde el punto de vista legislativo en cualquier sociedad, ¿vale? Pero repito, no es el problema. Esa misma tecnología pues, se utiliza en otros entornos de una manera lícita y, como ha dicho antes, no hay que criminalizarla porque es que es una ayuda y nos puede ayudar a amplificar nuestra capacidad científico-técnica muchísimo. Tanto en la medicina como en la ingeniería o en cualquier otra ciencia. Pero claro, nadie puede evitar totalmente que la gente haga usos ilícitos cuando tiene un potencial y sobre todo un potencial económico, que finalmente es lo que mueve en gran medida, bueno, económico y político, ¿no? El tema político a través de las redes sociales, la manipulación de la gente a través de todas las redes sociales con, digamos, bots dirigidos con inteligencia artificial, eso es poco ético, poco transparente y que hay que entenderlo. Pero repito, no porque haya problemas en la tecnología, sino en el uso poco lícito que hacen algunas empresas. Manuel, gracias. Insisto en que, porque es difícil esto, estamos hablando qué conocimiento tenéis, y ahora le pregunto a Emilio y a José Luis, o de lo que habéis oído, de lo que conocéis personalmente, de lo que se está discutiendo, de hasta qué punto esas bases de datos que, por lo menos generalistas, en las que se han entrenado determinados algoritmos, aparte luego ya las específicas de especialidad, etcétera, hasta qué punto están asumiendo una serie de sesgos, no sé si eras uno de vosotros al principio, al final, pues parten de unos datos, ¿no? Como decíais, ¿no? Entonces, pero nos podemos fiar de lo que está ahí ocurriendo desde el punto de vista de cierta respeto a una serie de principios que esta sociedad quiere mantener, o hay dudas al respecto. ¿Cómo lo veis? Desde la perspectiva, por ejemplo, del sindicato y del mundo en el que tú te mueves. Bueno, yo en primer lugar soy, vamos, sí, de inteligencia artificial, pues los trabajos, los artículos de prensa, algunos que he leído, no tengo, pero sí que, pero me estoy metido en el mundo este de los debates sobre España, el plan de ciencia, la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología, y lo he vivido en los últimos años y de forma bastante directa. Entonces, el problema y yo vuelvo, y perdona que insista, es que el problema está en que el ritmo de toma de decisiones de las innovaciones tecnológicas y el ritmo en que el ciudadano tiene capacidad para actuar es de tantas diferencias, de dos de magnitud, que es una frase bonita, pero no es eficaz, no funciona. No funciona más que reacción cuando un escándalo muy complejo provoca una reacción pública y hay un descenso de los valores de estas compañías o un rechazo a ciertos productos. Y en este caso, yo insisto, yo estoy a favor de la ciencia, como no. Por ejemplo, el Consejo ha hecho un proyecto sobre endosificación inteligente del agua, eso ha sido brutal, es un proyecto importantísimo y no solamente por mañana. Y ejemplos hay infinitos. He comentado el premio de Asturias que se ha dado a David Min por la capacidad justamente de reconocer estructuras de proteínas, que era un proceso que llevaba años, y yo soy capaz de hacer cientos. O sea que no está en absoluto mi posición y el sindicato está en contra, al revés. Pero lo que decimos es que el debate social y la toma de decisiones van con tal diferencia de ritmo y de capacidad de actuación que el ciudadano se siente inerme. Es o un consumidor de tecnología porque se ha comprado el último iPod, o un
en fin, loco que no quiere entrar en ese mundo. Y creo que hay que buscar un elemento de conexión común. Entonces, yo, sobre el tema de la ética, y vuelvo al principio, el tema de los datos. Cuando se ha visto claramente a Mark Zuckerberg tener que ir al Congreso americano para explicar cómo se ha producido la cesión de unos datos importantísimos, y su respuesta ha sido más o menos vaporosa. Cuando en Europa, justamente, intenta hacer un proceso mucho más, yo me siento orgulloso de ser europeo en ese sentido, cuando Europa primero hizo la primera regulación, la semana pasada se aprobó por Europa un nuevo texto importante Vamos a hablar de la regulación. Cuando justamente, entonces, el tema, insisto, cuando Europa, el aspecto ético, por ejemplo, ha sido un componente importantísimo de la configuración de lo mejor de Europa. Yo creo que esa declaración, y Emilio Muñoz lo puede hacer mejor, que es una declaración de principio formal, pero que no tiene concreción en la práctica para ser operativa y producir cambios en los sistemas. Al final somos menos consumidores. Entonces, el éxito o el fracaso de una tecnología es si se compra o se vende. A mí me parece que, tal como está la complejidad que tiene detrás la inteligencia artificial, el ciudadano tiene que tener, hay que tomar decisiones legislativas. En España... Vamos a cubrirlo dentro de un Vale. minuto. Sí, pero ética es imposible. Perdona, un tema de ética. Termino un ejemplo de Sí. ética. El descubrimiento, la historia de Oppenheimer y el debate sobre energía nuclear entre que Oppenheimer e Einstein ponen en marcha en torno al proyecto Manhattan, en un tema que está hay cientos de libros, un tema clave, como los principales responsables de la bomba americana Oppenheimer se pone en contra cuando ve el alcance que tiene. Y Einstein, que más o menos ante el miedo de la guerra tiene duda, acaba apoyando claramente a Oppenheimer en su posición. Bueno, visto con el tiempo, dices, jolín, eran héroes solitarios, ¿no? Ellos se arriesgaron a decir que no en momentos que les costó muchísimo, personalmente y políticamente. Yo pienso que ahora mismo los científicos tenemos, y los técnicos que estamos en este tema, tenemos la responsabilidad de expresar en voz alta nuestras opiniones. Y me parece que la AEC, con este acto, lo que hace es un poquito eso, abrir un camino. Pero desgraciadamente, en los órganos científicos españoles, estos debates no son cómodos. No hay mucho interés. Voy a pasar a José Luis. Sí. José Luis, ¿quieres hacer alguna pequeña observación? Vamos un poco mal de tiempo. Otras breves pinceladas. ¿Se ha vulnerado la transparencia? Sí. ¿Se han vulnerado los derechos de los particulares al acceder a sus datos sin permiso? También. Y esto es algo que en principio está claro. Unos pocos ejemplos. En Estados Unidos ya hay varias demandas interpuestas por artistas porque OpenAI ha declarado que efectivamente ha usado sus trabajos, ya sea en cómics, en ilustraciones, para entrenar su modelo, sin permiso, obviamente. Lo mismo ha sucedido con ChatGPT. ChatGPT se nutre de Internet en general. Millones de libros, millones de textos que obviamente OpenAI no ha pedido permiso a sus creadores para usarlo. Esto tiene un ejemplo muy claro en qué ha hecho Google con Bard, que es su modelo, impedir su uso en Europa. Bard no se puede utilizar en Europa. ¿Por qué? Porque vulnera claramente la protección de los derechos intelectuales que en Europa, como digo, están muy protegidos. Entonces, en este sentido es claro, la transparencia tampoco. Otro ejemplo de lo que ha sucedido con estos modelos es que cuando OpenAI lanza sus modelos, lo que hace Google es prohibir a sus técnicos la publicación de sus investigaciones. Hasta ahora se venía haciendo en artículos científicos, en revistas indexadas. Cuando ven que OpenAI les pasa, hablando claramente por la derecha, lo que hacen es prohibir esa publicación para motivos comerciales, obviamente. Entonces, lo que vemos es cerrazón y reconocimiento de que el entrenamiento, ya entraremos después en qué puede hacer la legislación o qué va a suceder, se ha hecho vulnerando claramente los derechos de todas las personas que han creado contenido. Pues muchas gracias. A ver, Emilio Muñoz, creo que estás conectado, al menos virtualmente. ¿Nos quieres ilustrar? No tengo el micrófono. Con brevedad, si es posible, sobre Sí, los aspectos éticos que te preocupan en este tema del que estamos debatiendo, por favor. Acabo de abrir el micrófono, espero que se me oiga. Perfectamente. Vale. El problema es que nadie puede ser capaz de juzgar lo que es propio y sobre todo cuando lo que prima esencialmente es el dinero. Entonces, las intervenciones han sido fracasos cuando se planteó la responsabilidad social corporativa, cuando se planteó ahora incluso hasta los nuevos componentes éticos que se habían notado las industrias
con los indicadores estos de gobernanza, sostenibilidad y no me acuerdo cuál es el tercero. Entonces, siempre es un fracaso. Entonces, claro, en momentos en que se cuestiona tanto el valor del Estado, pues es muy complicado porque evidentemente los errores han sido así. Es decir, la biotecnología ha tenido algo más de suerte, aunque ha impedido a veces ganar mucho dinero. No ha sido el caso con la vacuna de los RNA, que se han forrado, porque las vacunas es algo que en general se recibe bien, salvo que ya empiezan también las reacciones sociales a veces raras, pero ha habido mejor control porque desde el principio la biotecnología sufrió una reacción social muy fuerte con la que tuvimos que lidiar y Europa jugó un papel fundamental y Estados Unidos no lo jugó, pero al fin y al cabo lo hizo inteligentemente porque las empresas farmacéuticas decidieron preocuparse mucho por todos los costes que llevaban. Dicho esto, en cambio, las tecnologías de la información y las comunicaciones han sido terreno abierto. Yo he estudiado ya en 2 informes de la Fundación Alternativas cómo ha sido el proceso de desarrollo de 2 tecnologías o 2 grandes ámbitos de la biotecnología o las tecnologías de la información. Es sideral la diferencia porque las tecnologías de la información también están creando problemas brutales en salud ahora. ¿Y por qué? Porque es que solo primaba el interés económico y de hecho no se ha producido ninguna regulación porque además la gente lo ha recibido muy bien porque ellos, a todos, les representaba algo que jugaban, que les comunicaba, que no sé qué. Entonces, si no hay una acción reflexiva, fuerte, de poderes independientes que no estén económicamente interesados, la situación es muy complicada. Supongo que por eso, de alguna manera, esta iniciativa de tener hoy esta mesa redonda ha interesado, ¿no?, a la EAC. ¿Que ha interesado a la EAC? Sí, claro, a mí me interesa muchísimo porque he vivido el problema de desarrollo de la biotecnología, en lo que trabajé muchísimo, y no ya como biotecnólogo, sino precisamente ya como responsable de persona que se interesaba por los aspectos sociales, humanos, éticos, y eso fue tremendo por un lado, pero ha sido un poco más positivo. Y quiero mencionar el hecho de cómo cuando se inventó la penicilina fue fantástico porque se puso al servicio de la sociedad y salvó muchas vidas. ¿Qué llevó después? Desde el momento que se deja campo libre, se empezaron a usar antibióticos para engordar al ganado y aumentó la resistencia brutalmente. Pero el principio de la penicilina fue maravilloso porque se puso al servicio, claro. Guerra, salvando vidas, y fue extraordinario. ¿Por qué? Porque hubo intervención de las personas que eran entonces responsables serios de los gobiernos, apoyando en ese sentido. Luego, si se degrada la política, se degradan todas las cosas, si empezamos a no tener ética en casi nada, pues todos los problemas son terribles. Y en cambio, ya con la llegada de las tecnologías de la información y las comunicaciones, no ha habido apenas regulación. ¿Por qué? Porque lo recibió el mercado de manera... ¿Y qué ha pasado ahora? Que ¿cuáles son las principales empresas en el ranking de tal? Todas de esas tecnologías. Zuckerberg, Amazon, el Jeff Bezos, todos estos. ¿Qué pasó en otros tiempos? Que las empresas que lideraban todo eran otras empresas, que no eran mejores y peores, pero dependiendo de los contextos, que es lo que los filósofos y yo mismo defiendo mucho, los contextos son decisivos. Vamos a seguir. Gracias, Emilio, por estar conectado a distancia y poder contribuir. Vamos a pasar al último paquete. El último paquete es, puesto que existen riesgos, y esa era una de las partes del título de esto, hablemos de lo que es la protección al usuario. Es decir, hace falta legislación, hay necesidad de ella, hay algunos que apuntan que hay un riesgo de sobreregulación y cómo la regulación afecta a los propios desarrollos. Se habla también de códigos voluntarios
y de estas cartas, por ejemplo, que se han estado comentando, de declarar que es necesario generar unas pausas, sea o no creíble esto, porque no controlas al mundo, no se sabe los que van a parar o no. Se habla también de si tiene que haber, obligar a que exista la obligación, valga la redundancia, de que haya una declaración explícita cuando un texto, un vídeo, una imagen ha sido producida por inteligencia artificial. Javier antes me parece que me matizaba que eso se va a poder llegar a saber, pero bueno, yo soy solo un lector profano en el tema. Ha habido un premio importante de fotografía que ha ganado el primer premio, y cuando ha ido a recibir el premio, me parece que no recuerdo el premio que era, dijo que rechazaba el premio porque había sido hecho con inteligencia artificial. Es decir, que en este momento todavía no se puede captar. Entonces, ¿existe o no? Convendrá que haya obligación de que se nos indique si se ha generado de esa manera. Y la última reflexión, que es esto, si además de toda la legislación, de los códigos voluntarios, de que haya o no esa declaración explícita y demás, hará falta probablemente algo que suene a supervisar. Es decir, yo en la enseñanza, he sido profesor titular en la Escuela de Arquitectura, de cómo yo calculaba y aprendí a calcular estructuras en procedimientos manuales, a cómo he intentado enseñar a los alumnos de los últimos cursos cómo manejar programas de ordenador que te dan ya el edificio terminado entero y demás, y que tú tienes que ser capaz de controlar si eso realmente funciona o no, y hasta qué punto, si tú no sabes, puede ser un desastre el resultado. Claro, este tema que estamos hablando es de mucha más envergadura que hablar de un programa de cálculo de estructuras, pero es algo parecido. Es decir, yo he vivido el tener que manejarte con herramientas que no aprendí de ellas, y el cómo trasladar al alumno la necesidad, al alumno o al usuario en general, cómo no se puede calcular una estructura quien no sabe estructuras. Es decir, por más que un programa teóricamente, definiendo una serie de datos y tal, te puede permitir lanzar la churrera. Supongo que aquí puede pasar algo parecido. Entonces, en ese sentido, me gustaría que ahora abriéramos otro pequeño rato de reflexión sobre si necesitamos promover, si se necesita promover sistemas que protejan al usuario del uso o mal uso de estas herramientas. Y entonces habéis citado, y no os he dejado antes hablar, de iniciativas, sobre todo a nivel europeo, hasta qué punto todo esto se resuelve con legislación o no. En ese sentido, si creemos o no en estos temas de vamos a ponernos de acuerdo en parar o vamos a establecer voluntariamente unos códigos en ese sentido, etcétera. Es decir, es el campo ahora mismo de la protección al que está usando estas herramientas con distintos niveles de conocimiento. Javier, lo que tú quieras. Bueno, a ver. Porque hemos hablado mucho de riesgos. Sí, Luego, alguna protección sí creo que hace falta. Claro, claro. A ver, los riesgos, nosotros trabajamos en ciberseguridad. En ciberseguridad, pues es el tratamiento. Voy a llamar la atención a los alumnos que están en la parte de atrás. De silencio. De los riesgos, ¿no? A ver, como he dicho, la tecnología se suelta, y una vez que está suelta, pues es como un toro, ¿no? O sea, está suelta por ahí y hay que tomar medidas. Unas serán de índole legislativa y tendrán sus componentes punitivos. Otras serán, como he dicho antes, pues metodologías, sistemas que ayuden a que los resultados del desarrollo tecnológico sean más digeribles por la sociedad en la que vivimos. Pero queramos que no, eso genera negocio también. O sea, que va a haber negocio alrededor de la certificación, negocio alrededor de buenas prácticas, negocio alrededor de investigar si se ha incumplido la ley o la normativa, si se han infringido los derechos de las personas, si se han utilizado todo eso. Ahora mismo pues es de repente algo que aflora, ¡pum! Y bueno, pues de alguna forma tendremos que tratarlo, ¿no? Eso no es ni bueno ni malo, ha sucedido antes con otros avances tecnológicos antes. La informática, que es la que yo he vivido prácticamente desde el principio, pues ha vivido ese desarrollo, y bueno, pues aquí va a pasar lo mismo. O sea, no cuando ahí tienes apuntado también cambio civilizatorio, bueno, pues es posible, pero no pasado mañana, ¿eh? O sea, nos podemos ir de vacaciones que cuando volvamos no habrá habido un cambio civilizatorio, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente
todos nos tenemos que poner a trabajar. Y todos, cuando digo todos, es todos, no solo los ciudadanos, creo que él lo decía correctamente. También la sociedad tiene que ser reflexiva, tiene que ser participativa, y quizá lo que tengamos que poner a pensar es por qué hemos llegado a este punto en el que somos tan, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, papanatas, ¿no? Porque ahora mismo cuando se habla de todos estos, hay por ahí padres de la inteligencia artificial que hablan de moratoria. Yo no sé cómo se hace una moratoria, ellos sabrán, yo soy incapaz de pensar en eso. Y al día siguiente sale alguien que escribe en un periódico, que junta letras, o a lo mejor con el ChatGPT y demás, y que les dice, va, esos son catastrofistas, no saben, no tienen ni idea. Y digo, hombre, alguna idea tendrán, ¿no? Llevan en esto toda su vida. Lo que no quiere decir es que lo que digan sean verdades como puños, ¿no? O que vaya a ser así. Así que pongámonos manos a la obra, ¿no? Todos, cada uno desde su posición. Nosotros los tecnólogos pues seguiremos trabajando en tecnología que sea digerible para la sociedad. Los legisladores se tienen que poner también a ello. Seguramente tendrían que estar mejor informados que los que han hecho el AI Act, porque es un coladero. Pero bueno, entre todos pues trataremos de mitigar los riesgos y de aprovechar al máximo las ventajas de estas tecnologías, como ha sucedido siempre, ¿eh? Tampoco estamos inventando nada nuevo. Muchas gracias, Javier. A ver, Manuel, te doy ahora la palabra, pero quería retomar un comentario que ha hecho antes Emilio Criado, relacionado, y yo también lo he hecho al principio, con la velocidad del desarrollo que se ha producido, que va a una velocidad muy grande. Yo no soy experto en temas legislativos, pero algo participo en los temas de normativa, de normalización, en campos muy técnicos. La normativa siempre va por detrás de los desarrollos. En ese sentido, hay que normalizar lo que es normal. Es decir, primero se tiene que desarrollar, etcétera, en ese sentido. ¿Cómo ves desde el punto de vista de tus conocimientos y tu experiencia todo este campo de protección al usuario? Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos muy lentos porque no se pueden tardar 10 años en sacar un estándar. Yo trabajo o he colaborado en la parte del estándar de automoción y la utilización de técnicas de inteligencia artificial en automoción. Y bueno, hace 10 años era futurible y el estado actual, que todavía no es de obligado cumplimiento, pues está obsoleto. Entonces, desde luego, la legislación tiene que ser más ágil. Yo creo que eso es... Y no solo la legislación es necesaria, también estoy totalmente de acuerdo, pero creo que hay que trabajar en la formación de la gente, en crear un espíritu crítico, en saber utilizar las herramientas y saberlas. Nosotros, por ejemplo, en la universidad hemos recomendado que utilicen ChatGPT, no lo vamos a poder prohibir. Utilízalo, reconoce que lo has utilizado y mejora las cosas. Yo te voy a exigir más si utilizas ChatGPT a la hora de hacer un trabajo que si lo haces sin utilizarlo. Pero te voy a valorar si lo utilizas bien y me dices que lo has utilizado y cómo lo has mejorado. Entonces, eso que en enseñanza se puede hacer, yo creo que hay que extenderlo a la sociedad. O sea, hay que hacer que la gente conozca la tecnología, la use. No se puede prohibir una tecnología, no tiene sentido. Es lo que comentaba anteriormente. El ChatGPT de Google, Bard, no se ha desplegado en Europa por la legislación. ¿Qué ocurre? Pues bueno, tú te abres una cuenta en Estados Unidos o en cualquier otro sitio y lo usas. Y lo estás usando todos los días. No le puedes poner puertas al campo y menos a la Internet. Por lo demás, creo que es eso. Formación de gente y darle las herramientas para tener un espíritu crítico y obviamente legislación para la gente, para los malos, ¿no? Para los que hacen un mal uso de las cosas. No, muchas gracias. Emilio, tenemos a José Luis que ha tenido que ausentarse. Bueno, yo, perdona que sea un poco recurrente, pero es que yo, sinceramente, el tema de la ciencia ciudadana, la ciencia abierta, es un tema que ha sido un tema central en la ley de ciencia que se aprobó el año pasado, justamente introducía ese capítulo como algo fundamental y lo desarrollaba mucho más que la ley de ciencia del 2011 o la de 1976, que Carmen y yo todavía vivimos. O sea, que las decisiones bien intencionadas y la retórica
está en los papeles, pero desde que ese papel pasa a un texto que tiene capacidad ejecutiva para tomar decisiones que el ciudadano puede utilizar, pasa un mundo en que cuando quieren envolver la realidad ya está, tecnológica ya ha pasado de pantalla 1 o 10 veces. Cuando yo soy pesimista respecto a esa capacidad. No obstante, como yo soy pesimista pero activo, pienso que todo lo que sea, estoy de acuerdo con lo que decía ahora Manuel, todo lo que sea poner de manifiesto que el ciudadano tiene que, la palabra empoderarse a mí no me gusta mucho, tiene que tomar posición, tiene que tener instrumentos vía formación, pero también el ciudadano normal y corriente, que es el que usa, el 90% de las personas que usan estas tecnologías o se ven afectadas por tecnologías. ¿Hay procedimientos que hacer? Pues sí, pero eso significa una sociedad madura, más madura científicamente, que tiene más conocimiento, que entiende que la tecnología... Es que a mí cuando veo un anuncio, España el nivel de interés tecnológico, y el nivel tecnológico es que me he comprado uno de 1000 en vez de 500. Eso es el conocimiento tecnológico, ¿no? Hay un problema importante de cultura científica, en el mejor sentido de la palabra, que desde AEC se está trabajando. Por tanto, no me voy. Tenemos que, legislación, por supuesto, pero Europa ha tomado decisiones y se le ha criticado a Europa porque justamente por su actitud, digamos, conservadora, de cautelar, por de una forma, ha dejado, bueno, pues es como poner puertas al campo. China, por supuesto, no lo va a hacer y Estados Unidos tampoco, con lo cual Europa parece como bien intencionada cuando Europa, sus recursos económicos dedicados a la inteligencia artificial es la 10ª parte de Estados Unidos y la 10ª parte de China, no es relevante. Por tanto, el buen mensaje, hay que hacerlo. ¿Cómo? Pues yo creo que es como no solamente un tema solamente de los políticos, es también un tema de los técnicos y de los científicos, que digamos cómo se hace, porque el político no sabe, porque hay elementos técnicos que a lo mejor son complejos o nadie le explica. En ese sentido, pues pueden decir simplezas, ¿no? Yo insisto, creo que estamos en un tema, yo no soy catastrofista, pero sí que no estamos ante un cambio más. Yo creo que la acumulación de información sobre el tema de la inteligencia artificial indica que estamos ante un cambio de ciclo. Y yo retengo un artículo que ha difundido ACE de Francisco Herrera, uno de los grandes expertos en España en inteligencia artificial, un artículo muy extenso, muy largo, y justamente dice yo, que vivo en este mundo, en 5 años estamos dando cosas que para mí eran en 20 años. Y él lo dice alguien que es una persona relevante, como Lope de Mántaras, que fue director y fundador del Centro de Inteligencia Artificial del Consejo, ¿no? Por tanto, yo creo que la presión de los técnicos, de los ciudadanos y de los científicos sobre que se acelere la puesta en marcha de mecanismos reales, creíbles, de que la gente pueda interpretar y actuar para corregir los defectos del sistema, me parece fundamental. Y ese es un llamamiento que desde AEC se podría hacer. Porque si no, nos vamos a encontrar con eso, con que al final nuestra buena voluntad de ciudadano pues es inútil ante una realidad que te supera y te llega. A mí me preocupa un tema ya tecnológico. Es un ejemplo quizá muy simple, pero que lo hemos debatido algunas veces. Hace unas 2 generaciones, el ciudadano medio, con la mecánica de Newton, explicaba el mundo. Y la diferencia entre el nivel científico de un científico y un ciudadano medianamente formado era, digamos, de 1 a 100. En ese momento la diferencia entre la complejidad tecnológica, técnica, de las cosas que se utilizan y las que tiene el ciudadano es del orden de 1 billón. Entonces la capacidad es, no digo lo que hay aquí, lo que hay y entonces a mí esa diferencia de nivel de intensidad científica entre cualquier producto de consumo de cierto nivel y la capacidad de comprensión del ciudadano me parece una brecha muy potente en la cual hay margen para todo. Para manipulaciones, para bocazas o para gente que con sentido común dice que esa brecha hay que reducirla. Y ahí yo no soy partidario de la autorregulación. La autorregulación no funciona en el mercado, está ahí y aviso un problema. El problema que está pasando con la inteligencia artificial es que mientras los grandes proyectos, por ejemplo la NASA, otros muchos proyectos de salud, eran financiados por los estados, aquí la financiación de la inteligencia artificial está básicamente en manos de 5 o 6 compañías americanas que tienen sus intereses legítimos, pero es que sus consecuencias nos afectan a todos y no siempre de forma positiva. No, yo ya he terminado, que me he alargado demasiado. A los socios de la asociación les mandé un vídeo para que se lo podían ver previamente a la charla, porque era muy interesante. Era un webinario de la Universidad de Castilla-La Mancha, en la cual un profesor de la universidad preparaba sus clases con el ChatGPT. El vídeo es muy interesante, pero vamos, yo quería comentar 2 conclusiones. La primera es que todo lo que sea decirle al ChatGPT, bueno, a la inteligencia artificial, perdón, que diga si una cosa la ha hecho él o se la ha inventado o de dónde la ha sacado. Que confiese si una cosa se ha hecho o no. Que lo diga él voluntariamente, que todo eso se puede hacer, pero que se puede quitar. O sea, que si una persona lo puede poner, otra vendrá después que lo quitará. O sea, que no podrá. Y que realmente no, tú has dicho al principio que siempre se podrá saber si una cosa la ha hecho la inteligencia artificial. Dice que no,
que va a llegar un momento en que no lo vamos a poder saber. Y luego la segunda es el ChatGPT, lo que lo habéis probado, miente como un cosaco. Se inventa las cosas. Pero este hombre dice, sí, es gratis, es gratuito. El de pago es muy diferente. Él usa el de pago. Y el de pago te pone notas a pie de página. Le pides que te haga un ejercicio, una cosa, y te pone las notas, te pone de dónde ha sacado las cosas, los comentarios, los autores, las fechas y todo. O sea, que no es lo mismo el gratuito que el de pago. Que hablaba que, por ejemplo, las referencias bibliográficas y demás, que de temas que le planteabas al gratuito, a veces eran disparatadas o inventadas, y que en cambio no era exactamente igual en el de pago. Yo quería terminar con un último comentario. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, por supuesto. Vale, No es que os voy a provocar ahora, es decir que... con todo lo que se ha hablado y se ha tocado un poco por encima, es de la hiper, mega, super, mega proyección de todo esto. Y pongo dos ejemplos. Cuando la inteligencia artificial tenga sinergias o se junte, por ejemplo, con los asistentes virtuales o con la computación cuántica, que promete velocidades no sé cuánto, ¿dónde vamos a llegar? Todo esto, tanto las oportunidades como los peligros, se van a multiplicar por millones. Entonces, ¿dónde vamos a llegar con esto? No sé tu nombre. Arturo. Arturo, yo iba a provocaros en esta parte final. ¿Hay más peligros? ¿Hay más oportunidades? Te veo dudando. No, yo creo en las oportunidades. Sé que hay peligros, pero hay oportunidades. Pero lo que quiero decir es, si se junta, por ejemplo, si son algoritmos, y esos algoritmos, dentro de X tiempo, muy poquito ya, hay un computador cuántico a nivel de usuario que pueda multiplicar la velocidad de esto por 100.000, como está pasando con la computación cuántica, ¿dónde vamos a llegar? Creo que hay alguna intervención más. Hola. ¿Te importa introducir, presentarte? Estoy metida en el mundo de la ciencia farmacéutica y tal, y entonces hay una cosa a nivel ciudadano de a pie. Si ahora ya, por ejemplo, la informática, era lo que comentaba él, el gran abismo que puede haber entre la alta tecnología que se genere con todo esto, donde se va a prescindir de mucho, donde para manipular toda esta tecnología que se crea con la inteligencia artificial, supongo que los grandes científicos o tecnólogos que utilicen esa tecnología cada vez tienen que estar más preparados para todo esto. Es decir, yo me veo en mi campo ahora y digo, bueno, si ya ha salido un nuevo antibiótico mezclando todas las estructuras que tenemos y ya nos van a dar el antibiótico hecho, me parece muy bien, pero está toda la parte clínica, toda la parte de... es decir, ahí hay muchas cosas, ¿no? Pero para generar toda esta información dentro de este campo, por ejemplo, cada vez se necesitará más gente que entienda de química, que entienda de tecnología, que sepa manipular todo esto, etcétera, etcétera. Es decir, que tendremos y habrá un gran abismo entre unos científicos medios y los grandes científicos que sepan manipular todo esto, toda esta tecnología, toda esta información. Y ya vamos al ciudadano de a pie. Si hay muchos señores que van al banco y no saben utilizar los cobres, ¿qué va a pasar cuando tengan que hablar con la máquina, que tengan que llamar por teléfono? Le digan, mire, tengo esta sintomatología y ¿qué me está pasando? Porque se sustituye al médico de imagen. Es una situación hipotética. Que yo veo un gran abismo entre lo que es la sociedad hoy y a lo que nos puede llevar esto. Es decir, que cada vez esa brecha que comentaba él puede ser mayor y eso va a generar, para mí, que es muy buena todo lo que se le puede sacar, los big data, las bases de datos, porque todos hoy las estamos utilizando y ayudan mucho, pero ayudan mucho a un avance progresivo de la ciencia, del avance, pero a mí meterlo en otros muchos campos, esa gran genera un cierto pánico. Dada la velocidad en la que se está produciendo, que es muy bueno, pero hay mucha gente de a pie que no va a tener opción. Esa velocidad nos dificulta enormemente el adaptarnos. Y lo que decía Manuel de la educación. Va a ser tal la velocidad y va a ser tal que las personas no van a distinguir si hablan con una persona o una máquina. Con lo cual, pero en plan de provocar, los cambios se han producido siempre, las velocidades han ido aumentando. Ahora son muy superiores, pero también ha debido haber alguna dificultad a la especie humana, hablando en terminología genérica,
para adaptarse a cambios anteriores, aunque hoy los veamos de una velocidad de progresión muy inferior, pero que en su momento también debió de producir un impacto. No vamos a ser capaces de adaptarnos a estos cambios y prepararnos, formarnos. Como... Yo No. creo que la clave es que el señor mayor ese que va al banco y no va a saber si está hablando con una máquina cuando habla por teléfono o con una persona. Pero es que ya no- En ese momento, ese señor de los igual soluciona su problema. Porque yo estoy mucho más formada en el día de hoy para hacerle determinadas cosas que ella. Entonces yo algún día tendré que recurrir a mi hija, a lo mejor, cuando he estado en un mundo científico relativamente alto, y a lo mejor si esto va disparado y a unos niveles, yo a lo mejor tengo Está claro que los cambios, digo que los cambios afectarán distinto a los nietos que a los padres, que a los abuelos y ese. Querías intervenir, por favor. Y antes me definía como eticista en tecnología, ya no me atrevo a utilizar este nombre, soy una socióloga en un centro tecnológico y cada uno de nosotros se va a llevar una parte diferente de conclusiones de la discusión. A mí me gustó mucho la parte sobre de Emilio, tu nombre, ¿no? Sí. La parte de cómo eso va a impactar nuestra identidad y nuestra cultura. Entonces, la segunda cosa que más me impactó es ver que solo 3 o 4 personas del público de hoy han utilizado ChatGPT, que fue una cosa que necesitaba procesamiento de mi parte, ¿no? Y reflexionaba un buen rato qué tipo de señal es esto. Yo cuando lanzaron el ChatGPT empecé en un momento a verificar todo lo que pensaba. Quería verificarlo, ¿no? ¿Es verdad? O, bueno, sabiendo todos los prejuicios, todos los fines comerciales, todo, incluso así me metía a contrastar mi opinión con el tonto ChatGPT. Hasta que un momento le dije, Antonia, es un mal hábito, te va a impactar si lo dejas que te impacte. Y dije, se acabó, ya no lo pregunto, me da igual, yo soy una persona independiente y puedo tener mi opinión independiente sin contrastarlo con el ChatGPT. Entonces, a lo que voy que muchas cosas nos van a impactar si les dejamos que nos impacten. Y tenemos que dejar la actitud que nos pasan cosas. Tenemos que tener una actitud proactiva. Nosotros somos parte de este proceso. Nosotros tenemos que ser conscientes, no podemos hablar siempre de políticos, de tecnólogos, de que nosotros solo consumimos y sufrimos y procesamos lo que está pasando. Entonces, lo que quería ir es dar un paso más allá de proteger a empoderar a los ciudadanos, a la gente a ser parte del proceso, ¿no? Y eso es lo que me interesa mucho. Antes hablamos con Javier de cómo se podría ser parte del desarrollo del algoritmo. Y yo también tuve una conversación con el ChatGPT y digo, ¿y se puede participar en tu algoritmo? Y los ciudadanos podrían decir algo. Y es curioso porque dice que sí, que los ciudadanos deberían estar involucrados. Sacaba información muy bonita de todos los lados. Y yo digo, ¿y en tu algoritmo se podría hacer algo? Y me dice, tienes que asociarte a asociaciones, tienes que buscar Entonces, estaba motivando mucho a intervenir en su algoritmo, que es una señal buena. Pero para decir algo positivo, ¿no? Como buena científica no sé qué son peligros y qué son oportunidades, ¿no? Son unos términos muy, muy ambiguos. Pero yo me imagino también un mundo, bueno, no, en este discurso no en ningún caso quiero expresar opinión veterinaria, es una opinión súper subjetiva, ¿no? Pero soy de ciencias políticas. Entonces, a veces estoy reflexionando y estoy pensando, ¿y qué pasaría si un día tenemos albocracia? No sé si habéis escuchado el concepto de albocracia en lugar de democracia. Pues en realidad me gusta mucho. Me gustaría mucho si entre todos, como sociedad, podemos definir un algoritmo consensuado entre todos participando y todo, y que nuestras empresas, nuestros países, nuestro sistema político, que sea transparente, que no vamos cada 4 años, que yo por las mañanas me
y no necesito las noticias. Yo puedo ver cómo se está ejecutando el algoritmo que he elegido yo. Y yo puedo decir, pues esto no me gusta, yo quiero esto más esto. Y así de alguna manera podríamos tener... Tú, la transparencia total, ¿no? ¿Qué va? Ha cambiado. Está parece el algoritmo, ¿no? Pero va bien. Podríamos tener una gobernanza muchísimo más democrática que gobernanza de políticos. Esto es el plan muy Muy bien. Ya es tarde, si luego le voy a pedir a Manuel y a Javier si quieren cerrar. Hola, Vicente. Sí, una vez que vemos todo. Es que si no. Entonces, la velocidad con que surgen estos temas y el motivo y la razón. Yo creo que a lo mejor, y solo voy a citar un ejemplo, el hidrógeno. No vamos a hablar del tema, pero ¿por qué surge el hidrógeno en este momento con esta fuerza cuando no hay una sola molécula de hidrógeno que pase por una tubería? El electrolizador de Iberdrola en Puerto Llano funciona fatal. Pero ya está montando miles y cientos de gigavatios de electrolizadores y grandes sumas de dinero que aparecen por el mundo. Lo pagamos todos, porque es muchísimo más caro que lo que estamos usando ahora, o sea, todo va a un grandísimo negocio. Acabo. No digo más. Pero son temas muy parecidos, ¿eh? Tenemos... Con una fuerza... Ya. Se nos va a cortar la comunicación. Manuel, ¿quieres decir algo de broche final? Sí, yo sigo en las oportunidades y los peligros. Yo sigo diciendo que hay riesgo, como en todas las tecnologías, quizás en estas sean, por lo rápido que han llegado, pues puedan parecer o ser efectivamente más graves. Pero insisto en lo que dije antes, formación, pero no solo formación de la gente nueva. Yo creo que el pasado de que uno acababa una carrera universitaria y ya no volvía a la universidad, eso ha terminado. Creo que hay que seguir formándose porque la tecnología va a seguir evolucionando y es un poco, por el momento, voluntad propia de seguir formándose, pero yo creo que tendrá que facilitarse de alguna forma que la gente y acostumbrarse a la sociedad a que tiene que seguir formándose porque no vamos a parar la evolución, no solo en la inteligencia artificial, hay muchísimas tecnologías que por razones diversas evolucionan mucho más rápido y podemos convertirnos en alfabetos científico-tecnológicos de una forma muy rápida si no hay esa formación permanente. Muchas gracias, Manuel. Javier, breve que se nos acaban los minutos. Tenemos que ser conscientes. Conscientes. Emilio. No, yo estoy de acuerdo. La única forma de que el ciudadano, no voy a entrar en que el ciudadano sea un ciudadano responsable, es que sea un ciudadano crítico, que viva la realidad y aportando desde su punto de vista. Y yo no creo mucho que eso se pueda hacer mediante redes neurales, pero si el ciudadano no asume que no es un comprador de tecnología, sino que es un ciudadano que tiene que tener un conocimiento para discriminar y sea capaz de verterlo hacia el exterior, no haremos nada. Entonces, yo es una batalla que, bueno, por motivos de los puestos que me ha tocado estar en el Consejo Nacional de Ciencia, he llevado siempre, Carmen sabe de esas historias también, pero es fundamental. Eso, la ciencia no es... La divulgación científica está bien, pero si en paralelo no se explica los mecanismos por los cuales se toman en marcha decisiones de un tipo u otro, pues todo el mundo sabrá distinguir a Newton de Einstein, pero no sabrá por qué tenemos en este momento esta discusión aquí. ¿Qué elementos de fuerza, del fondo, impulsan a unas tipos de tecnologías en lugar de otras y por qué nos aceleran? Y eso es lo que pienso, hay que hacerlo. Eso significa que leer más y que preocuparse más. No es cómodo, no es fácil, pero yo creo que el reto está ahí, hay que hacerlo. No nos queda Tenemos que terminar. Sí. Quería dar las gracias a los que estáis presentes, a los que han estado en línea, a la Metalibrería y, por supuesto, a la EAC y a los ponentes que habéis aceptado el reto de acompañarnos, tanto a distancia, Manuel y José Luis, que ha tenido que ausentarse, como Javier y Emilio, y bueno, pues Higinio, que es el soporte de la EAC en todo el tema. Muchas gracias a todos. Gracias.